En esta nueva oportunidad nos volvemos a encontrar para abordar la estructura y la conformación de un sistema de salud. Vamos a tratar de conocer cómo se ha ido conformando y cómo ha quedado estructurado nuestro sistema de salud y qué, digamos, y en qué eh, componente nos ubicamos nosotros dentro de ese sistema como prestadores, digamos, como representantes de algunas de las prestaciones que este sistema ofrece a la población. Para ello, entonces nos vamos a proponer recuperar algunos conceptos que hemos visto sobre la salud en nuestra primera charla y, y ver, digamos, cómo esos conceptos están relacionados con determinados modelos de atención de la salud y cómo esas ideas van determinando el desarrollo y la estructura de un sistema de salud. Por otro lado, vamos a focalizar, digamos, por un lado en la composición del sistema de salud argentino, teniendo en cuenta su historia, para encontrar algunas lógicas que se fueron conformando y que hacen a la estructura actual del sistema. Y finalmente vamos a ver en detalle, digamos, sobre todo el componente prestador de nuestro sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para que todo esto, bueno, como hemos visto en nuestra primera charla, uno de los grandes objetivos de nuestro trabajo tiene que ver con el mantenimiento de la salud. De acuerdo a la concepción de salud que habíamos visto, hoy sabemos que este concepto de salud es un concepto complejo y aquí en este sentido traigo unas palabras de la Organización Panamericana de Salud, donde, digamos, se ayorna este concepto de salud o esta definición de salud que habíamos visto del año 49, ¿no? Donde dice que la salud y la enfermedad son consideradas actualmente como un proceso colectivo profundamente influido por determinantes sociales que deben ser tenidos en cuenta para poder contribuir efectivamente a la protección de la salud de las poblaciones y las personas. Vean cómo se tienen en cuenta varias de las cuestiones y de los conceptos que hemos trabajado en nuestra primera charla. Vamos a pensar que lo ideal, digamos, de acuerdo a los conceptos que vimos, es que tengamos un modelo de atención lo más integral posible. Sin embargo, Tobar reconoce que tanto en la definición del modelo de atención como también en la atención misma, coexisten concepciones diferentes sobre algunos modelos explicativos de este proceso salud, enfermedad, atención, sobre lo que es la persona humana y sus derechos y sobre la ética profesional. Lo cual hace que no sea tan sencillo, digamos, unificar un modelo de salud en una determinada prestación de atención. Entonces, digamos, continuando con las reflexiones que hace Tobar, él dice que estas ideas o construcciones que definen, digamos, que en relación a la atención a la salud, definen ciertas prácticas profesionales en relación a la asistencia a la salud y por supuesto esto va a determinar un cierto sistema funcionando. ¿Y cuáles son estas ideas? Bueno, por ejemplo, ¿qué cubrir? De qué tipo de prestaciones va a tener este sistema, a quién cubrir, que se refiere a los criterios de inclusión que va a tener ese sistema, cómo prestar, digamos, qué prestadores utilizar, con qué criterios,
hacer, digamos, pensar esas prestaciones, dónde prestar, que esto tiene que ver más con la distribución de la oferta, en base a qué criterios, digamos, si el criterio es económico o el criterio es territorial, por ejemplo. Y por último, ¿qué criterios de referencia y contrarreferencia adopta este sistema? Esto se refiere más a lo que sería digamos, el criterio de referencia se refiere a la derivación. Por ejemplo, en el caso de la bioquímica podríamos pensar en la derivación de una determinación que no se realiza en todos lados, sino en algunos centros concentrados, y el criterio de contrarreferencia tiene que ver con la respuesta del especialista digamos, al nivel de atención en el cual esa prestación se le dio origen a esa prestación, o que es el lugar donde seguramente se atiende el paciente. Entonces, esto implica, digamos, muchos mecanismos administrativos que hay que implementar para que estos sistemas de referencia y contrarreferencia funcionen. Y allí también va a haber diferentes criterios más o menos inclusivos que tienen que ver con estos sistemas. Entonces, bueno, esto es, digamos, serían algunas de las cuestiones que podríamos pensar para pensar la complejidad que implica el desarrollo o la estructura de un sistema de salud, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito, bueno, qué tiene un sistema de salud, de qué se compone. Bueno, entonces para conocer cómo funciona y cuál es la estructura de un sistema de salud, vamos a valernos de este gráfico digamos, que nos muestra Pablo Bonasola en su texto Ciudad de Buenos Aires, Sistema de Salud y Territorio, donde se reconocen digamos, cuatro actores en realidad, tres componentes principales y el componente de regulación y control estatal. En cuanto a los tres componentes, por ejemplo, si pensamos en el componente prestador, vamos a estar hablando de un conjunto de efectores asistenciales que podrían llegar a ser hospitales, sanatorios, consultorios, laboratorios, en nuestro caso, cuya dependencia puede llegar a ser del subsector público, del subsector de obra social o del subsector privado. En este sentido, entonces, lo que se reconoce es que existen tres subsectores al interior del componente prestador, y estos tres subsectores van a estar íntimamente relacionados también con el componente de financiación. Es decir, por ejemplo, el subsector público va a estar alimentado, digamos, o financiado por el presupuestos nacionales, provinciales y municipales. Luego, el subsector de obra social, los recursos van a provenir de los sistemas de obras sociales, y por último, en el sector privado va a estar garantizado por un gasto directo o gasto de bolsillo de los afiliados a estos sistemas privados. Por último, digamos, el componente poblacional, Bonasola define que es importante conocer tanto las características demográficas, sociales, culturales y epidemiológicas de esta población, como la cobertura de salud que tengan en relación a estos subsectores que hablamos recién de esta población, porque se va a transformar, digamos, en la población objetivo de nuestro sistema de salud. Y entonces, bueno, como decíamos recién, digamos, todos estos tres componentes van a estar regulados por un cuarto componente, digamos, que reconoce este esquema, que es el Estado, que tiene por objetivo regular y controlar a estos tres componentes.
Bueno, ahora vamos a ver, vamos a empezar a ver cómo estos tres componentes se fueron conformando a lo largo de la historia. Entonces, en relación a la intervención del Estado, vamos a hacer un poco de historia, porque si bien hoy, digamos, existe un consenso sobre la importancia y el rol del Estado, digamos, lo pudimos ver eh, en esta pandemia de COVID-19, donde no había dudas de que el Estado debía tomar decisiones en cuanto a las políticas de control del virus, de vacunación, etcétera. Eh, Vamos a ver a través de la historia que no siempre el Estado se ocupó de la salud y que hubo políticas muy variables a través de los años. Bueno, en este sentido me voy a valer de dos trabajos. Eh, Uno es el de Carlos Acuña y Mariana Chudnovsky, que hablan del sistema de salud de Argentina, y ellos reconocen cuatro periodos o cuatro etapas en relación a los niveles de concentración o descentralización del sistema de salud. Y por último, vamos a basarnos también en el trabajo de Susana Belmartino, que nos habla básicamente del periodo de reforma en la atención médica de la República Argentina de los años 90, que fue digamos, el último de los periodos de gran reforma del sector salud, y que mucho de lo que hoy tenemos como estructura del sistema de salud provienen de ese periodo. Entonces vamos a ver de a uno cómo fueron, digamos, cómo fue la estructuración de estos periodos y cómo se fue conformando nuestro sistema de salud. Bueno, empezamos por el primer periodo, que corresponde, que ellos ubican, digamos, los autores ubican en la primera mitad del siglo XX. En este sentido, digamos, como decíamos al principio de la charla, o al principio de este apartado, la concepción de salud se refería básicamente a la responsabilidad individual, y el Estado casi no tomaba parte en eso. Simplemente subsidiaba algunas instituciones que, eh, digamos, que hacían caridad con las personas que menos recursos tenían en relación a la asistencia. Básicamente las políticas tenían que ver con la higiene pública y con el control de las epidemias. Recordemos que de este periodo fueron la epidemia de fiebre amarilla y luego la epidemia de polio. Bueno, en este sentido no necesitaban una gran estructura. El sistema de salud contaba, por un lado, con un Departamento Nacional de Higiene que digamos que dependía del Ministerio del Interior, y por otro lado con una comisión asesora de asilos y hospitales regionales que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, si vamos a este segundo periodo, lo que se podría destacar es que aparece un cambio de paradigma en relación a la salud y la responsabilidad del Estado. Esto tiene que ver con también con la especialización de los derechos, que como decía en la primera charla, eran de la posguerra, digamos, y, donde aparecían los derechos de segunda generación como responsabilidad de los estados. Entonces este Estado peronista toma esa responsabilidad y aparece una gran expansión estatal de la cobertura sanitaria y la nacionalización de los establecimientos públicos. Por otro lado, comienza a conformarse un sistema de coberturas mutualistas que reagrupa a trabajadores por rama de producción y que es la que sentará las bases de las futuras obras sociales. Por último, otra característica de este periodo es que no hay grande separación entre prestadores y financiadores. Básicamente, el Estado es el gran financiador.
Bueno, en cuanto a la estructura, sí hubo unas grandes modificaciones, porque este Departamento Nacional de Higiene se transforma en la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, para luego formar la Secretaría de Salud Pública y finalmente en el año 1949 conformarse el Ministerio de Salud Pública. De este periodo también es la construcción de muchísimos nuevos hospitales, algunos de ellos que siguen hasta la actualidad, y centros médicos ambulatorios. Hay un gran crecimiento del número de camas hospitalarias. La gestión ha estado a cargo en este periodo del doctor Ramón Carrillo, que era un sanitarista cuyas ideas tenían que ver con que los hospitales eran centros formadores de nuevos profesionales y por otro lado también eran lugares de atención médica para todos. A continuación, y con la caída del peronismo, y la venida de un gobierno de facto, comienza el primer periodo de descentralización del sistema de salud, con la transferencia del Estado Nacional a provincias y municipios de las responsabilidades técnicas y administrativas de los establecimientos públicos. Hay una desconcentración sobre todo de los centros de planificación y decisiones de los sistemas de salud, que estaban a cargo del Estado y ahora van a pasar a cargo de los estados provinciales y municipales. Bien, también de este periodo es el desarrollo de las obras sociales sindicales, digamos a partir de estos centros mutualistas que decíamos antes, y en relación a las convenciones colectivas de trabajo se definen aportes para la cobertura de atención médica. En este sentido, digamos, este desarrollo de las obras sociales sindicales fue un desarrollo, digamos, si bien era un sistema solidario, el desarrollo fue un desarrollo dispar. O sea, teníamos grandes sindicatos donde tenían estrategias de atención directas, o sea, eso quiere decir que tenían instalaciones propias, sanatorios propios, que algunos podemos identificar hasta la actualidad, conviviendo con pequeños sindicatos que tenían estrategias de prestación indirecta. O sea, tenían que subcontratar a los prestadores. La intervención del Estado fue poca, y tampoco estos autores encontraron mucha información sobre la intervención del Estado. Simplemente lo que pudieron rescatar es que digamos, en este periodo las obras sociales más dialoguistas con los gobiernos de facto fueron las que más avanzaron y se desarrollaron. Y finalmente se crea, digamos, un Instituto Nacional de Obras Sociales para promover, coordinar e integrar las actividades de estas obras sociales, en un intento, digamos, de que el Estado coordine algo. Bueno, esta descentralización entonces comienza a tener sus primeras consecuencias. Como ya dijimos, bueno, se consolida, digamos, el componente de obra social como eje principal del sistema prestacional. Por otro lado, con la descentralización de los centros de planificación, empieza, digamos, a notarse un escaso poder de reglamentación y coordinación de las autoridades sanitarias. Y por último, como esta descentralización no fue total, sino que fue solo técnico-administrativa, y la descentralización fiscal no ocurrió, esto quiere decir que los presupuestos no se descentralizaron, lo cual implica que esta descentralización ocurre sin presupuesto. Bueno, esto hace que la importancia del sector público y el gasto en el sector público per cápita empieza a disminuir. Y a su vez se reduce la importancia de este sector público que, digamos, que era importante sobre todo en zonas no rentables. Bueno, esto da como resultado, digamos, estas tres consecuencias da como resultado un sistema fragmentado y cuyo poder del Estado no tiene mucho control.
Bueno, a continuación tenemos un nuevo periodo de descentralización, sobre todo entre, digamos, la nación y las provincias, de descentralización de servicios hospitalarios, que ocurre sin compensación presupuestaria. De este periodo, los autores destacan cuatro medidas principales. La primera tiene que ver con el arancelamiento en los servicios públicos, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y de 14 provincias, arancelamiento que se ha desarrollado en forma despareja, pero que, digamos, hoy día podemos reconocer algunos servicios privados y arancelados que datan de aquel periodo. Por otro lado, digamos, se sanciona por primera vez una ley de obras sociales, pero en la cual se le da mucho poder a la Secretaría de Seguridad Social. Y luego, en un intento por controlar y articular, digamos, los distintos subsectores de salud, se crea el Servicio Nacional de Salud, y se hace una nueva ley de obras sociales en relación a este Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, este Servicio Nacional de Salud cuenta nuevamente con un gran protagonismo de las obras sociales, o sea, las obras sociales se transforman en un eje principal de este nuevo Servicio Nacional de Salud. Por otro lado, hay un gran desarrollo de recursos tecnológicos destinados a la salud y en este sentido, digamos, los autores reconocen algo que tiene que ver con un desarrollo mundial, un desarrollo global, no específicamente digamos, de nuestro país, pero aumenta, digamos, el uso indiscriminado e innecesario de estos recursos por un gran mercado que comienza a instalarse de servicios de salud y la poca regulación del Estado en este sentido. Y por último, de este periodo también es la creación del COFESA, o el Consejo Federal de Salud, que es una institución que en realidad está formada por las autoridades nacionales y provinciales, todos los ministros de salud, y que tiene encuentros periódicos para fijar agenda y definir políticas de salud. Lo podemos reconocer, digamos, en este periodo de pandemia, pudimos reconocer, digamos, que el rol del Estado pudo desarrollarse mediante estos encuentros periódicos, donde el Estado proponía, digamos, las medidas a tomar y buscaba consensos de los distintos ministros de salud de las distintas provincias para justamente fijar la agenda y definir cuestiones en relación al cuidado, al testeo, a la vacunación, digamos, del COVID. Bueno, y para finalizar este recorrido histórico, vamos a ver el último proceso de reforma que ha estudiado Susana Belmartino, que es la gran reforma del sistema de salud de los años 90. En este sentido, la autora destaca, digamos, una concepción de modelo de salud que se afianza como una salud pública restringida a los sectores de más bajos ingresos, que demuestran no tener obra social. Por otro lado, en este periodo se consolida, digamos, ya viene bajando, pero se consolida, digamos, un gasto público en salud por habitante que es muy bajo y que aún hoy permanece en niveles muy bajos. Y por último, también se consolida algo que venía gestándose, que tiene que ver con la privatización de los servicios periféricos y ciertos servicios de salud. Entonces aquí vemos cómo estas concepciones determinan, digamos, alguna estructuración de nuestro sistema de salud. Por otro lado, digamos, si nos focalizamos en el subsector público, vamos a ver que también hay una profundización de la descentralización que se inicia en el primer periodo de descentralización, y de este periodo es la transferencia de 19
establecimientos de nación a diferentes jurisdicciones, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, y allí podríamos reconocer hospitales que hoy forman parte de nuestro sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, como son el Hospital Rivadavia, el Santa Lucía, el de Odontología Adultos e Infantil, el de Gastroenterología, el La Gleize, el Borda, el Moyano, el Tobar García, el Ferrer, el IREP y los talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica. Destaco que de estos hospitales, salvo Rivadavia, que es un hospital de agudos, el resto son hospitales monovalentes o de especialidades, ¿no? Y también de este periodo también intentaron nuevamente consolidar el arancelamiento, pero este modelo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no llegó a consolidarse. Bueno, además de ocuparse de ver, digamos, el sistema público, Susana Belmartino indaga en el otro actor importante, que es el sistema de obras sociales, el subsistema de obras sociales, destacando un hito de esta reforma, o de esta, digamos, de este periodo histórico que tuvo que ver con la desregulación de las obras sociales. Bueno, que fue la desregulación de las obras sociales, fue ni más ni menos que la habilitación a los trabajadores para que opten por una obra social que tal vez no perteneciera a su rama de actividad o a su actividad económica, pero que la eligiera, digamos, como prestación de salud o como prestador de salud. Esto lo que digamos, aquí hubo una gran resistencia del sindicalismo en general, porque esto lo que lograba, digamos, si ya el sistema era bastante dispar, lo que lograba era la inequidad total del sistema, porque la mayoría de los trabajadores que tenían una obra social que no era digamos que no tenía tantas prestaciones, migraba a las mejores obras sociales. Entonces las obras sociales más grandes se cargaron, digamos, de afiliados, y las obras sociales más pequeñas quedaron vaciadas. Esto hizo que el sistema se transformara en un sistema muy inequitativo, eh, aunque no se haya llegado a la desregulación total. Y por otro lado, también fue inequitativo en el sentido de que, como las obras sociales más importantes están en los distritos más importantes, los beneficiarios de esas obras sociales fueron aquellos que vivían en estos distritos, sea tanto en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, como en las provincias centrales, y el resto de las obras sociales en el interior del país quedaron bastante desmanteladas. Esto fue una consecuencia de esta desregulación. Por otro lado, en este periodo, digamos que es un periodo de crisis en cuanto al sistema de salud, y con esta desregulación salvaje, digamos, lo que hizo el Estado para garantizar un piso mínimo de prestaciones fue lo que se llamó el plan médico obligatorio, que obligaba a las obras sociales a prestar, digamos, a prestar aquellas, digamos, a prestar aquellos servicios que se consideraban básicos o mínimos para la cobertura de los asalariados. Y bueno, y esto, digamos, si bien se continuó con una lógica de mercado, digamos, permitió garantizar un piso mínimo de prestaciones. Bueno, como para hacer una síntesis de este raconto histórico que hice, aquí esta diapositiva trata de recoger, digamos, bueno, cuáles fueron las lógicas que se estructuraron en nuestro sistema de salud y cuáles son las consecuencias que hoy podemos ver de ellas, ¿no? En principio podríamos reconocer que, bueno, que si bien el Estado al principio, digamos, se establece como un actor importante, luego se debilita, digamos, como subsector, y además
digamos, no puede controlar y articular el sistema, lo cual genera, digamos, una gran fragmentación del mismo. Por otro lado, tenemos un nuevo actor, justamente, un nuevo componente, que es el subsistema de obras sociales, que luego se transformará en un actor fundamental del sistema, y que eso, digamos, trae como consecuencia una sobredimensión de este componente en términos de equilibrio sistémico del subsector de obras sociales, que ya vamos a ver que hoy día incluso está en íntima relación con las lógicas y el funcionamiento del sistema privado. Y y por otro lado, digamos que la descentralización, si bien, digamos, la lógica de descentralización fue a partir del año 60, 62, digamos, fue siempre la misma, digamos, se hizo en una forma bastante anárquica, se interrumpe, se debilita en distintos periodos, y esto da como resultado, digamos, que en las diferentes jurisdicciones y aún en la misma jurisdicción, diferentes instituciones terminan teniendo, digamos, una lógica muy inequitativa. Va a haber actores muy concentrados y muy importantes, y otros muy debilitados, digamos, dentro de este periodo, dentro, digamos, de esta lógica histórica. Bueno, entonces volvemos a nuestro esquema inicial de Bonasola, donde teníamos estos componentes del sistema de salud, algo de, digamos, hablamos en la historia de cómo jugaron estos componentes. Bueno, vamos a ver ahora cómo quedó conformado, digamos, en la actualidad este sistema de salud con la regulación y control estatal. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a empezar por la regulación y el control del Estado. Como decíamos hace un ratito, el Estado se ha transformado en un actor débil como autoridad sanitaria, y para propiciar, digamos, la integración del sistema necesita eh, de articulaciones como el COFESA, por ejemplo, de instituciones como el COFESA, que lo ayudan a consensuar con el resto de los actores, con el resto de las provincias, en las cuestiones de políticas decisorias en materias de salud. Por otro lado, el subsector de medicina prepaga es un subsector que ha crecido y que no ha tenido ninguna regulación hasta el año 2011 recién, en que se hace, digamos, la primera ley de medicina prepaga. Esto lo que generó fue muchas diferencias en cuanto a la cobertura y el gasto de bolsillo en relación a las diferencias en las diferentes instituciones de medicina prepaga, y poca equidad al interior de la misma, con actores bastante concentrados, digamos, actores muy poderosos y actores mucho menos poderosos, sobre todo en el interior del país. Y por último, digamos, como consecuencia, como una consecuencia que podemos ver de esta poca regulación del Estado, vamos a tener que los entes financiadores y diversos actores como las empresas productoras de medicamentos, entre otros, van a ser actores muy poderosos, que van a hacer prevalecer su conveniencia corporativa mediante la publicidad, y donde el Estado, digamos, tiene poca regulación, y nosotros podríamos pensar en los sistemas de laboratorio, digamos, pasaría algo parecido, digamos, las empresas que venden aparatología y reactivos para el laboratorio, también van a ser actores muy importantes y no van a tener ningún tipo de regulación por parte del Estado. Bueno, vamos a ver entonces, ya vimos la regulación del Estado, vamos a ver los tres componentes. Empezamos por el componente prestador. El componente prestador, como decíamos, es el conjunto de efectores del cual
participamos nosotros como parte de ese componente prestador, ¿verdad? Bueno, en cuanto al componente prestador, entonces lo importante para destacar, digamos, como característica del sistema de salud argentino, es que hay una escasísima articulación entre prestadores públicos de obras sociales y prestadores privados. De hecho, funcionan como compartimentos estancos. Por otro lado, no hay un mecanismo de integración nacional y regional, porque casi no han quedado efectores nacionales y porque el rol del Estado es muy débil. Eh, y finalmente, los establecimientos privados dependen en su mayoría de la financiación de obras sociales. Esto quiere decir que las obras sociales se transforman en financiadores del sistema privado. Entonces la oferta de los servicios privados está sujeta a variaciones y crisis. Bueno, si pensamos en los subsectores de ¿se acuerdan que decíamos que el componente prestador tenía tres subsectores? Bueno, nosotros pertenecemos a lo que es el subsector público, ¿verdad? Las características, como decíamos antes, es que sus recursos provienen del sistema impositivo, que la distribución geográfica es muy amplia, porque es, digamos, como el criterio no es un criterio de renta, sino un criterio poblacional, tiene presencia en zonas no rentables. Por otro lado, en los hechos abarca aproximadamente al 30% de la población, en su mayoría la población en los quintiles de más bajos ingresos, y una de las cosas que podemos reconocer como características también de este subsector, y ustedes seguramente las reconocerán, es que los profesionales y técnicos que trabajan en el subsector público a menudo tienen un doble vínculo laboral, porque también trabajan o en el subsector privado o en el subsector de obra social. Bueno, en cuanto al subsector de obra social, como decíamos, se financia a partir del seguro de los asalariados y sus familiares directos. El aporte es el aporte del empleador y del empleado. Es de carácter obligatorio y se organiza por rama de actividad. Y tenemos aproximadamente 290 entidades de obra social, pero hay obras sociales que son sumamente importantes. En principio, PAMI es la obra social más importante y a su vez tenemos, además de PAMI, digamos 19 obras sociales que junto con PAMI nuclean el 65% de los beneficiarios totales. Esto habla de un sistema altamente concentrado, digamos, y muy poderoso dentro del sistema de salud. Bueno, vamos al último subsector, el subsector privado. Algunas de las características ya las hemos mencionado. Dijimos que incluye un amplio sector y tiene una gran dispersión entre precios y servicios de cobertura, y también hay una gran disparidad en cuanto a la concentración de esas empresas, ¿no? Tenemos que el 58% tienen base en la ciudad de Buenos Aires, el 19% en la provincia de Buenos Aires y solo el 23% en el interior. Y digamos, si esto lo conjugamos con la dispersión entre los precios y sistemas cubiertos, vamos a tener un subsistema muy inequitativo. Aproximadamente en la Argentina hay cerca de 200 empresas de medicina prepaga. El financiamiento, como habíamos dicho, era por el aporte de bolsillo de los afiliados, y el gasto anual por cápita es muy elevado. Sin embargo, se lo considera un subsector menor en relación al subsector público y al subsector de obras sociales, que, como vimos, atendían, digamos, a casi el 80% de la 80 o 90% de la población de Argentina.
Una característica que también vemos es que hay muchos afiliados a sistemas de medicina prepaga que cuentan con obras sociales, por lo tanto van a tener una doble afiliación. Y por último, lo que también se puede reconocer es que hubo un gran crecimiento en estos últimos años y también una gran concentración. O sea, vemos que las 10 empresas líderes concentran aproximadamente el 46% de la facturación y que en realidad el sistema privado es el prestador del sistema de obras sociales, o bien, como dijimos antes, el sistema de obras sociales es el financiador del sistema de medicina prepaga. Bueno, volviendo a nuestro esquema, ahora nos vamos a ocupar del componente poblacional. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado conformado este componente de población y sobre todo en cuanto a la cobertura, ¿no? En cuanto a la cobertura, podríamos decir que si bien tenemos una gran base histórica de seguridad social, esta base se sostenía, digamos, en las situaciones de empleo formal. Estas situaciones de empleo formal cada vez son menores. Esto hace que vamos a tener una gran heterogeneidad al interior de los sistemas de obras sociales, y esto va a atentar contra la equidad del sistema. Por otro lado, en cuanto al sistema público, vamos a encontrar que, digamos, vamos a tener la cobertura solamente del sistema público en los quintiles inferiores de ingreso, porque Argentina es un país con gran desigualdad social como toda América Latina. Y finalmente nos vamos a ocupar del cómo ha quedado conformado el componente de financiación del sistema de salud de la Argentina. Vamos a tener la financiación pública derivada del presupuesto nacional, provincial o municipal, la financiación a partir de la seguridad social, que es a partir del empleo formal. Sin trabajo no hay cobertura y por eso ahora está, digamos, bastante disminuida en este sentido. La afiliación generó también bastantes desniveles en relación al promedio salarial, y eso, digamos, como es un porcentaje del salario, digamos, también hay desniveles en cuanto a la cobertura de obra social, ¿no? Esto lo que ha logrado es que se desvirtúe este principio de solidaridad social. Y por último, la financiación del sistema de medicina prepaga, que era por gasto directo y que en general, digamos, se considera gastos superiores al 40% en una familia, y esto genera también una gran inequidad. Bueno, y ahora sí vamos a profundizar sobre nuestro sistema de salud, el de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido me quiero detener 2 minutos en relación a la normativa digamos, que define la estructura de nuestro sistema de salud. En principio, en la Ley Básica de Salud del año 99, en el artículo 10, se define el sistema de salud de la Cava como que está integrado por el conjunto de recursos de dependencia estatal, de la seguridad social y privada que se desempeñan en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, me gustaría destacar que tanto en esta Ley Básica de Salud como en la Constitución de la Cava, por eso decía que es una normativa muy avanzada, ya se habla por primera vez de la garantía del derecho a la salud, cuestión de la que ni siquiera se nombra en la Constitución Nacional. También en el artículo 3 habla del concepto de salud integral. Y en este sentido también es bastante de avanzada, como decía recién, porque no solamente toma en cuenta la atención médica para llegar a un cierto nivel de salud o un estado de bienestar, podríamos decir, sino la satisfacción de necesidades como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, vestido, cultura y ambiente. Entonces, esa, digamos, por un lado,
algunas de las características que tienen que ver con la normativa. Otra de las características tienen que ver con lo jurisdiccional. O sea, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si bien es un gobierno autónomo, no tiene delegadas todas las competencias sanitarias sobre, digamos, los actores. En este sentido, digamos, tenemos dos leyes que conviven, digamos, en la concepción de lo que es la territorialidad de la salud o cómo se estructura territorialmente nuestro sistema de salud. Por un lado, teníamos la Ley Básica de Salud, como decíamos recién. Esta ley eh, habla de una organización del sistema, el cual lo divide en 4 regiones sanitarias que incluyen distintas áreas de salud. Actualmente, el sistema se encuentra en un proceso de transición y organización territorial porque en el año 2005 aparece la Ley Orgánica de Comunas, que se implementa recién, digamos, se implementa a partir del año 2012 y que descentraliza la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta ley define 15 comunas, comunidades de gestión política y administrativa, donde se descentraliza la competencia territorial, el patrimonio y la personería jurídica. Sin embargo, como decía antes, como jurisdiccionalmente no tiene delegadas las competencias sanitarias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aún no se puede descentralizar el sistema de salud a las 15 comunas. Por lo tanto, seguimos, digamos, conviviendo con dos sistemas político-territoriales, por decirlo de alguna manera, a la vez. Si nos detenemos en el componente poblacional de la ciudad de Buenos Aires, vamos a reconocer algunas características sociodemográficas, algunas de las cuales yo ya hablé en el ejemplo que di en mi primera charla y que tenían que ver con determinantes sociales que se relacionaban con algunos problemas de salud. Esto requeriría que las políticas de salud sean políticas focalizadas hacia las distintas regiones de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, demográficas y epidemiológicas. Por otro lado, podríamos decir que la población de la Cava es una población envejecida en relación al resto de la población del país, y en este sentido en las regiones norte y oeste son donde se encuentra la población más envejecida, y esto también requiere de pensar políticas focalizadas para este tipo de población. En cuanto a la cobertura de esta población, podríamos decir que no difiere tanto, digamos, y en parte sí de la cobertura nacional. Vamos a tener que el 18,7%, según, digamos, las últimas estadísticas, el 18,7% de la población de la Cava se atiende solamente en el sistema público. Eso si lo tomamos en promedio. Sin embargo, si nos vamos a la zona sur, este porcentaje asciende al 32,4%. Por otro lado, el 47,7% de la población total tiene obra social, alcanzando un 49,1% en la zona centro. Y por último, el 16,1% de la población total es la que accede a medicina prepaga, porcentaje que aumenta en la zona norte. Bueno, volviendo a los componentes del sistema de salud, vamos ahora a especificar básicamente al componente de prestación del subsector público, que es aquel subsector al cual pertenecemos nosotros, digamos, los bioquímicos de los hospitales municipales de la ciudad de Buenos Aires. Este subsector público
está inserto, bueno, como decíamos, dentro de este desarrollo histórico que yo hice de la ciudad de Buenos Aires y de la región metropolitana, y los efectores de este subsector se originaron en general por necesidades, instituciones creadoras y objetivos muy diversos a lo largo del tiempo que tuvieron que ver con estos vaivenes de los cuales yo les contaba en esta síntesis histórica que hice, lo cual también, digamos, refleja en la ciudad de Buenos Aires, tal como en el resto del país, una lógica de sistema fragmentado. Bueno, ¿cómo ha quedado conformado entonces este subsector estatal? Bueno, eh, contamos con 35 hospitales públicos mono y polivalentes de mediana y alta complejidad y con 12 áreas programáticas. ¿A qué nos referimos con áreas programáticas? Bueno, el área programática se define como un establecimiento en una superficie geográfica determinada, donde se estudian las condiciones demográficas, sanitarias, técnico-administrativas y se inicia un proceso de programación para el mantenimiento de la salud de las personas que viven en esa área geográfica determinada. En este sentido, el área geográfica se ha determinado no en base a criterios epidemiológicos, sino en relación a los radios de emergencia de las ambulancias. Y tampoco, como decía antes, como no se tienen, digamos, delegadas las jurisdicciones, tampoco responde a la lógica de comunas y a la lógica, sino a la lógica de regiones sanitarias. Bajo su responsabilidad quedan tanto los centros de salud y acción comunitaria como los centros barriales. Los centros de salud y acción comunitaria responden a la lógica del primer nivel de atención primaria de la salud y tratan de considerar cuestiones no solamente de la atención de la salud, sino de la promoción y prevención de la salud. Y los centros barriales, en cambio, responden, son parte del Plan Médico de Cabecera, que es un proyecto que se originó para desconcentrar la prestación por parte de los hospitales para las personas que no cuentan con obras sociales. Entonces vamos a ver, bueno, tenemos 14 hospitales de agudos, el Álvarez, el Argerich, el Durán, el Fernández, el Grierson, el Pena, el Piñero, Pirovano, Ramos Mejía, Rivadavia, Santoyani, Tornú, Vélez Sarsfield y Zubizarreta. Por otro lado tenemos 2 hospitales de niños, que son el Elizalde y el Gutiérrez, con la salvedad de que el Hospital Garraham en algún momento pertenecía, digamos, o aparecía, digamos, en el listado de efectores, y hoy día, digamos, desde que disminuyó si bien es un sistema mixto, desde que disminuye el aporte de la ciudad de Buenos Aires en el financiamiento del hospital Garrahan, no aparece en la nómina de hospitales generales de niños. Después tenemos los hospitales especializados, que algunos ya los nombramos y otros no, digamos el salud mental, talleres de rehabilitación, materno-infantil, gastroenterología, infecciosas, oncológico, quemados, rehabilitación María Ferrer, el oftalmológico, la odontología, digamos de adultos e infantil, y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. Por otro lado, tenemos la lógica de atención primaria, digamos, aquello tenía que ver con la lógica asistencial. Bueno, para el modelo de atención primaria tenemos las 12 áreas programáticas de las que hablábamos. Digamos que lo único que yo destacaría aquí es que la mayoría de los CESAC van a estar en las regiones sur y este, y los centros médicos barriales en las regiones sur, este y oeste, siendo la región norte la que menor cantidad de centros médicos barriales y CESAC tiene.
Y también pertenecen, digamos, a la lógica de atención primaria, 2 centros de salud mental y 2 centros odontológicos. Bueno, y aquí en una suerte de síntesis voy a tratar de hacer hincapié en algunas de las cuestiones que más me interesa que se lleven de esta charla, ¿no? Por un lado, bueno, lo que vimos de la historia y cómo este proceso de reforma ha generado una dinámica política que da como consecuencia una intensa desarticulación entre los 3 subsistemas que componen, digamos, el sistema de salud, ¿no? El subsistema público de obras sociales y privado. Por otro lado, digamos, esta gran fragmentación resulta en una explicación clave a la hora de pensar en un sistema de salud muy débil y muy ineficiente. Si pensamos en la dinámica político-institucional de la salud, del sistema de salud, vamos a encontrar la convivencia de un actor político muy débil como es el Ministerio de Salud de la Nación, con actores de veto poderosos como son los sindicatos y las prepagas, y también actores externos que van a influir sobre estas decisiones, como hemos visto las empresas de medicamentos o las empresas que venden aparatología médica o aparatología de laboratorio. Por otro lado, lo que se ha consolidado, digamos, a lo largo de la historia es que la salud para el Estado, para los gobiernos, ha sido un tema poco reconocido como prioritario. Si bien ha sido muy ponderado, digamos, en esta pandemia, no queda claro si es considerado de esa manera por todos los gobiernos, y aún en el supuesto de que en este momento hay algunos intentos de reforma del sistema de salud y se está tratando de repensar el sistema para mejorar la salud pública. Cualquier reforma de este sistema conlleva, digamos, una alta conflictividad porque justamente tenemos estos actores muy poderosos conviviendo con este actor débil. Entonces uno podría decir que en el corto plazo va a ser muy difícil que esta reforma se pueda llevar a cabo. Bueno, hasta aquí, digamos, algunas reflexiones que les quería dejar como para que se lleven en relación a la estructura y las lógicas del sistema de salud en la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y finalmente, ante todo, darle las gracias por su atención a un tema bastante arduo y complejo como es la estructuración de un sistema de salud. Como decíamos al principio, importante para conocer, digamos, cuáles son las lógicas y estructuras y definiciones que tiene el sistema en el cual nos desempeñamos como bioquímicos, ¿no? Así que en este sentido quería también desearles mucha suerte en su futura vida profesional. Así que gracias y suerte para todos. Chao.